Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. En el día de hoy vamos a hacer una continuación del mandamiento de la circuncisión, que ya lo habíamos empezado a ver en multiplicación más circuncisión, en ese video que se llama así, multiplicación más circuncisión. En ese video íbamos a empezar a hablar acerca de la multiplicación, pero nos dimos cuenta que la multiplicación y la circuncisión son temas que están muy ligados y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de este mandamiento tan hermoso que es la circuncisión. Obviamente, la circuncisión en la imagen del Hijo de Dios, en Jesús, que hemos entendido que es el bautizo. Si ustedes de pronto no se han visto esa enseñanza, les invito a que vayan por allá, se queden a esa, la terminen de ver y se vayan a verla, o al contrario, por acá les esperamos. Bueno, en el estudio de la clase pasada usábamos este texto de Mateo 28 y se los voy a leer en un momentico. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En la enseñanza pasada comprendíamos por qué el Señor, por qué este texto tiene como esta corrección de mi nombre. Y veíamos también que en este texto solamente están compilados 3 mandamientos que se nos han dado desde la antigüedad, que es fructificar, multiplicados y la circuncisión. Cuando el Señor dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, viene implícito el mandamiento de la multiplicación que ya se había dado desde Génesis a Adán y Eva. Bautizándolos en mi nombre es el mandamiento de la circuncisión que se le dio a nuestro padre Abraham para la promesa. Y enseñándoles a obedecer lo que yo les mando a ustedes es el mandamiento de la fructificación que ya habíamos visto en otro video que se llama ¿qué son los frutos? Nos da los 3 mandamientos, entonces, que se habían dado desde la antigüedad, pero en su imagen. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la circuncisión en el bautizo. Y para eso también tocábamos en la clase pasada este texto de Mateo 3. Mateo 3, vamos a ir a Mateo 3. Y la clase pasada lo veíamos desde arriba, pero hoy solamente vamos a leer el 11 y el 12, porque hoy vamos a hablar acerca de qué es el bautizo en Espíritu Santo y en fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Por favor, alguien que me ayude con ese texto. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el agua viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su avengador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el alfolí y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Eso sí, el que viene tras mí y dice quemará con fuego que nunca se apagará. Así. Bueno, el bautismo de Juan, según lo que Juan está diciendo aquí, es para arrepentimiento. Es básicamente en agua para arrepentimiento, para testimonio público de arrepentimiento. Es un testimonio público, el bautismo de Juan. Y el bautismo de Jesús es en Espíritu Santo y fuego. El bautismo que se hace en Jesús es este compromiso de permanecer con una conciencia limpia, como lo veíamos la clase pasada, con la que Jesús nos renueva cuando nacemos de nuevo y somos justificados
en él. Entonces, aquí vemos que tenemos los dos bautismos, el de Juan y el de Jesús, que vienen de la mano. Pero tenemos también dos descripciones que Juan nos da acerca del bautismo de Jesús, que es en Espíritu Santo y fuego. Por mucho tiempo hemos pensado que el Señor nos va a bautizar a cada creyente en ambos, en Espíritu Santo y fuego. Y verdaderamente el Señor Jesús va a bautizar en ambos, pero cada persona o va a tener un bautismo en Espíritu Santo o va a tener un bautismo en fuego. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Entonces, ¿qué es el fuego? Vamos a irnos primeramente por el fuego. ¿Qué es el fuego? Para nosotros entender entonces cómo una persona se puede bautizar en fuego. El fuego tiene múltiples interpretaciones en la Biblia. Vemos que cuando se habla en los Hechos, se dice que ellos recibieron lenguas como de fuego. Se dice también por allá en Lucas, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Se habla del fuego del altar cuando consumía las ofrendas, se habla del fuego del juicio, se habla de muchos tipos de fuego. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos el contexto cuando queremos interpretar un texto, ya que la Biblia a veces usa las mismas palabras para una cosa y otra. Por ejemplo, cuando nos dicen que nosotros no podemos vivir en la carne, sino conforme al espíritu, nos están dando una connotación negativa de la carne, una connotación de pecado. Pero cuando el Señor también dice que su corazón es como, voy a quitarles el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, ya ahí en ese contexto tiene una connotación positiva porque el corazón de piedra significa que ahí no entra nada, que no cumple los mandamientos de Dios, pero un corazón de carne es un corazón vivo, un corazón que sí cumple los mandamientos de Dios. Entonces, para poder entender cada cosa necesitamos ver el contexto y eso es lo que vamos a ver para poder entender qué es lo que significa el fuego aquí, que es lo que vemos en Mateo capítulo 3, versículo 12. En ese pasaje donde estamos, en el versículo 12. Y lo voy a leer. Dice, tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en el granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces, aquí nos da una distinción de dos cosas, de que el Señor va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, pero que el Espíritu Santo va para las personas que se van para los graneros y el fuego para todo aquel que es paja, para todo aquel que no tiene frutos. ¿Cuál es la diferencia entre la paja y entre el trigo? Yo les explicaba en la clase anterior que era el aventador. Y el aventador les decía yo que era como un tipo de rastrillo, para que ustedes más o menos entiendan, que era como un tipo de rastrillo que se usaba para levantar el trigo, se tiraba hacia arriba, entonces con el viento, porque se ponían en un lugar donde había una buena ventisca, con el viento, lo que hacía el viento era empezar a colar qué era trigo y qué era paja. Entonces la paja se iba volando hacia allá y el trigo caía en el piso. Y eso era lo que hacían los del aventador todo el tiempo. Aventaban hacia arriba, el trigo caía al piso porque es pesado, porque tiene fruto, y la paja se iba volando, entonces de esa manera separaban el trigo y separaban la paja. Naturalmente, en eso también podemos ver, y lo traíamos a colación, con que Juan les estaba diciendo a los fariseos que se querían bautizar, les estaba diciendo generación de víboras, que están haciendo queriéndose bautizar.
hagan frutos dignos de arrepentimiento y no confíen que solamente porque ustedes tienen una marca en la carne y son hijos de Abraham, sino que hagan las obras de su padre Abraham. Y eso es lo que nos está diciendo también aquí Juan. Nos muestra que el que cae al piso porque tiene suficiente peso y es trigo, es la parte que tiene fruto, la parte pesada que tiene fruto, y esa es la que se va para los graneros, los que tienen fruto. Los que no tienen fruto, que como lo veíamos la vez pasada, son los que se van volando, los que nada más tienen el afrecho, o lo que también se le conoce como cizaña. Yo no sé si ustedes en algún momento se han visto algún video en YouTube o en Facebook donde alguien coge una ramita de cizaña y una ramita de trigo y la coge en la palma de la mano. La rama de cizaña son idénticas, son muy parecidas. Y coge la ramita de cizaña y si no lo han visto, les invito a que cuando se terminen de ver este video vaya y lo busquen, el trigo y la cizaña, para que lo miren. Y cogen la cizaña y empiezan a hacer la polvo aquí en la mano y no les sale absolutamente nada de fruto. Es una rama igualita al trigo que no tiene fruto. Te puedes confundir fácilmente, pero sabes cuál es cuál porque no tiene fruto. Y luego se coge el trigo y se le empieza a sacar las semillitas en la mano y sale todo el trigo y también queda como un afrecho, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser trigo, no debemos ser cizaña, debemos tener fruto para que podamos ser llevados a los graneros. Recuerden que el fruto es un mandamiento. Y lo que no tiene fruto es lo que se va y se colecta porque es todo afrecho, no sirve, no tiene ningún tipo de fruto, se le prende candela porque ¿qué más se va a hacer con eso? Y se desecha completamente. Entonces es la comparación que Juan nos está haciendo aquí cuando nos habla de Espíritu Santo y fuego. Muchas veces entendemos con Espíritu Santo y fuego, yo quiero ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y no, lo que Juan nos está diciendo es que sí, el Señor va a bautizar con los dos, con Espíritu Santo y fuego. Porque hablábamos de esto con mi esposo y mi esposo me decía, pero el texto, ¿por qué no dice Espíritu Santo o fuego? Y yo le decía, porque es que el Señor va a bautizar en los dos, no es que vaya a bautizar en uno y en el otro no, o en el uno sí y en el otro no. El Señor va a bautizar con los dos, con Espíritu Santo y fuego. Lo que pasa es que a unos con Espíritu Santo y a otros con fuego. Y el fuego tiene que ver con el juicio, porque recuerden que todo el juicio que va a haber cuando el Señor venga a tomar su reino, cuando el Señor venga en su segunda venida y tome su reino y pelee contra el anticristo y ya sea el rey de toda la tierra, es un juicio que se nos describe a nosotros como un juicio en fuego, que es un juicio en paralelo con el que hubo en el tiempo antiguo. El juicio en el tiempo antiguo fue a través con el diluvio, a través del diluvio. Fue un juicio en agua. Entonces, el mundo entero pereció por agua, menos los que estaban en el arca. Ahora, en ese momento a Noé se le dice, ya te prometo a través de un pacto que ya no voy a volver a hacer un juicio con agua, le dice el Señor a Noé. Es por esto que ahora que el juicio que nosotros vamos a experimentar, que el mundo va a experimentar es a través del fuego. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que estén en el arca, que proféticamente es Cristo. Entonces, en este entendimiento entendemos que el fuego es para todos aquellos que no tienen frutos dignos de arrepentimiento, no tienen frutos en su vida, como ya lo vimos en momentos pasados. Entonces, vamos a ver el fuego versus el espíritu. Es decir, que los que son del espíritu llevan fruto, lo que les vengo diciendo, que son el trigo que cuela el aventador, los que caen en el piso, pero los que van a ser bautizados en fuego es el afrecho o la cizaña,
es la basurita del trigo, todo lo que no lleva fruto. Estos últimos serán consumidos por el fuego y no por el espíritu, pues lo que no es trigo se quema aparte y lo que sí tiene fruto se guarda en los graneros, que es la tipología de la salvación. Para nosotros poder entender esto, porque esto que Juan nos está explicando aquí, recuerden que la Biblia es un libro cíclico, tiene una interpretación en sombra, que es la que nosotros vemos para poder entender lo que está pasando ahora mismo, es la interpretación en sombra, la interpretación presente y la interpretación futura, cuando el Mesías venga. Entonces, para nosotros poder entender la interpretación presente, indudablemente tenemos que estudiar la interpretación en sombra, como les digo ahorita, en una comparación con lo del diluvio y todo, lo entendemos al ver la sombra, entendemos lo que va a pasar en el futuro. Por eso es necesario estudiar la sombra, estudiar el Antiguo Testamento. Y se dice que el pueblo de Israel también fue bautizado. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se adentró en el desierto, el pueblo de Israel fue bautizado. Y vamos a ver esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 14. Primera de Corintios 10, del 1 al 14. Lo voy a leer. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿De qué momento está hablando? De cuando atravesaron el Mar Rojo y estuvieron en el desierto bajo la nube. De eso está hablando el apóstol Pablo. Versículo 2 dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Hubo bautismo para el pueblo de Israel? El apóstol Pablo nos está dando la tipología del bautismo que ellos tuvieron. Versículo 3. Dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Entonces aquí Pablo está trayendo otra vez todas las cosas que los israelitas hicieron de manera física. Él les dice a ellos que ellos participaron de una comida y de una bebida que ahora nosotros la entendemos por espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no entendemos la ley en la carne con esfuerzos humanos como se entendía antes de venir el Mesías. Ahora nosotros entendemos la ley a nivel espiritual. Entonces Pablo nos está diciendo que ellos comieron esta comida espiritual, que es el maná. Ellos la comieron físicamente, pero era una comida que ahora nosotros entendemos como comida espiritual. Y bebieron una bebida espiritual. ¿Y cuál fue esa bebida? Pues de que de una peña, de una roca, salió agua. Y aquí nos está diciendo que la peña y la roca es Cristo. ¿Era Cristo una roca en ese momento del desierto? No lo era, pero ciertamente el propósito, la finalidad, el fin glorioso, el propósito de la ley y los profetas es el Mesías. ¿Por qué? Porque en toda parte lo podemos encontrar. Por eso, como les vuelvo a repetir, es necesario que no invalidemos la ley y que podamos entender la Biblia tal y como nos la están narrando para poder ver la gloria del Mesías. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, versículo 5. Entonces está diciendo, ellos fueron bautizados, ellos participaron del alimento espiritual,
Ellos participaron del mismo alimento y también murieron en el desierto. O sea, no entraron a la tierra prometida. Versículo 6. Todo eso sucedió ¿para qué? Para servirnos de ejemplo, porque todos los tiempos son cíclicos y lo que nosotros vemos en el pasado es lo que debemos tomar de ejemplo o debemos tomar de referencia para interpretar nuestro presente y también el futuro. A fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Dice, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿En dónde estamos nosotros? En el fin de los tiempos. ¿En dónde estaba Pablo? En el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, ¿cuándo comenzó? Cuando Cristo asciende, empezamos el fin de los tiempos. A nosotros nos tocó el fin de los tiempos. Versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hasta el versículo 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Entonces, Pablo aquí nos da varios puntos, que el primero es el bautismo del pueblo que salió a Egipto en la nube y en el mar que atravesaron. Eso ya lo habíamos dado por sentado. Comieron todos la misma comida y bebieron la misma bebida. Y se nos hace referencia que como para ellos era una comida y una bebida física, se nos trae la referencia a nosotros una comida y una bebida espiritual. Maná y agua de la roca, todo una sombra del Mesías. Ustedes saben que el Mesías es el pan que descendió del cielo y que aunque nuestros padres en el desierto comieron el maná que cayó del cielo, murieron, nosotros cuando comemos este pan, que es el Mesías, que es el Cristo, no vamos a morir, porque es un maná ya no físico, sino espiritual, es algo más excelente. Fueron todos bautizados y alimentados de la misma manera, pero a pesar de su bautismo y su alimento, no entraron en la tierra prometida. Entonces, vamos a traerlo ya a nuestro contexto. Nosotros nos podemos bautizar y nosotros podemos estar alimentándonos con alimento espiritual que venga de parte de Dios, con una doctrina de Dios. Podemos estar alimentándonos con el alimento espiritual que es Cristo y la bebida espiritual que es Cristo, porque toda la ley y los profetas es Cristo. Acuérdense que Juan nos narra de que Cristo es el verbo de Dios. ¿Y qué es el verbo? Sino más que la palabra de Dios, el logos de Dios. Y toda esa palabra de Dios nosotros la tenemos desde la antigüedad. Estamos siendo alimentados con esa palabra. Estamos siendo bautizados. Y entonces Pablo dice, están haciendo ustedes también todo eso que hizo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó con poder de Egipto. ¿Qué significa Egipto para nosotros en este momento de manera espiritual? El mundo, donde Cristo nos rescata.
De allá nos rescató Cristo, porque Moisés es una tipología de Cristo. Y nosotros venimos huyendo de Faraón, que es el príncipe de este mundo, que no nos quiere dejar ir, que quiere que sigamos sirviéndolo con esclavitud, que quiere que sigamos esclavos del pecado, porque recuerden lo que dice el libro de Hebreos, que Moisés prefirió la gloria de Cristo antes que los deleites de Egipto. Prefirió padecer con el pueblo de Dios, prefiriendo los vituperios de Cristo antes de quedarse en los placeres de Egipto. Eso nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 cuando habla de los hombres de fe de la Biblia. Y recuerden que Cristo todavía no había venido en el tiempo de Moisés, pero como nosotros podemos ver en toda parte a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, está Cristo también en una sombra en Moisés. Y el Señor nos saca con brazo poderoso y nos liberta de Faraón, que es el príncipe de este mundo, y nosotros estamos atravesando el mar rojo y el Señor nos bautiza atravesándonos en el mar rojo espiritual y nos saca al otro lado para que empecemos esta travesía en el desierto. Y en este momento espiritualmente, ¿dónde nos encontramos? En el desierto, rumbo a nuestra tierra prometida, rumbo a la salvación, rumbo a la tierra que el Señor les prometió a su pueblo. Ahí nos encontramos, en el desierto. Estamos consumiendo maná espiritual, estamos guardando el maná espiritual, estamos comiendo bebiendo de la roca que es Cristo. Debemos tenerlos a ellos como ejemplo para no quedar tendidos en el desierto. Y Pablo nos habla aquí de la comida. Dice, versículo 7, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, para entender este pasaje, vamos a ir a qué fue lo que pasó. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 32. Versículo del 1 al 19. Éxodo 32, del 1 al 19. Como es un texto un poquito largo, lo voy a leer. Dice, Éxodo 32, del 1 al 19. Vamos a ver qué pasó con el pueblo, que se sentó a comer, que se sentó a ver qué pasó. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿qué estaba haciendo Moisés en el monte? Recibiendo la ley, recibiendo las instrucciones para el arca, recibiendo las instrucciones cómo moldear el arca, de qué debe ser, de esto, de lo otro. Estaba recibiendo todas esas instrucciones y se tardó por todo lo que el Señor estaba mostrándole a Moisés, que finalmente lo que le estaba mostrando era la gloria del mismo unigénito. Y entonces se tardaba y fueron a reunirse el pueblo con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces, en el hebreo, yo no sé si algunos de ustedes de pronto han escuchado que los judíos en su lengua hebrea le dicen a Dios Elohim, le dicen a Dios, y resulta que Elohim traduce dioses, pero también es un término de majestad que traduce Dios sobre todos los dioses. Entonces, cuando en los hebreos quieren hablar de varios dioses, hablan de Elohim,
pero cuando quieren hablar sobre el Dios que no tiene comparación, que es único, que es Dios sobre todas las cosas, entonces hablan también de Elohim. Él es el único Elohim, pero cuando se hablan de muchos dioses y de varios dioses también se usa el término Elohim. Entonces aquí, por ejemplo, el pueblo de Israel está diciendo a Aarón, tienes que hacernos Elohim, que marchen al frente de nosotros, porque Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Si ustedes leen la historia, Dios los saca con poder de Egipto y les dice que les pidan a sus vecinos egipcios oro. Israel salió con mucho oro de Egipto. Y aquí Aarón está tomando una parte pequeña de ese oro por solicitud del pueblo para fabricar un ídolo, un Elohim. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo, Israel, aquí tienes a tu Elohim. Aquí tienes a tus dioses y también es la misma manera de decir, aquí tienes a tu Elohim, que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor, en honor de Yahweh. Vamos a ver cómo lo dice Reina Valera, porque aquí Nueva Versión Internacional, por alguna razón le cambia el Jehová o el Yahweh por Señor. Pero sí, el versículo 5 nos dice, mañana haremos fiesta en honor a Yahweh. Se habían construido un ídolo al que le llamaron Elohim y luego dicen, mañana le vamos a hacer fiesta a este ídolo Elohim y es como si le estuviéramos haciendo fiesta a Yahweh que nos sacó de Egipto. Habían rebajado a Yahweh a un simple ídolo. Dice, versículo 6, en efecto, voy a seguir leyendo una versión internacional, en efecto al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Recordemos que los sacrificios que se daban en la antigüedad a los dioses eran consumidos por la gente. No solamente se ponían ahí para que se consumiera completamente, habían unas partes, por ejemplo, en la ley de Dios se da para que unas partes sean consumidas completamente, pero otras deben ser consumidas por los sacerdotes y todo esto. En este momento ellos acaban de salir de Egipto, presentan sus animales como holocausto, no dicen qué tipos de animales, pero dicen que lo que estaban haciendo era un becerro y le ofrecen sacrificios y esa comida sacrificada a ese Dios que ellos decían que era el que los había sacado de Egipto, pero en verdad ellos se habían levantado un ídolo porque no pudieron esperar a Moisés y se sentaron a comer en nombre del Dios que los sacó de Egipto, pero que en realidad lo habían rebajado a un ídolo y le habían presentado holocausto y ofrenda a un ídolo y se comieron esa comida sacrificada al ídolo. Por eso es tan importante ver el contexto para poder entender de lo que Pablo siempre nos está hablando. Y por eso se malinterpretan tanto las cartas de Pablo, porque no se lee el contexto. Es importante leer el contexto, que cada uno de nosotros hagamos
el ejercicio en la casa. Y dice, versículo 7, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Ya el Señor que todo lo sabe, lo sabía. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené a seguir. ¿Por qué? Porque Dios primero les dio la ley de una manera oral. Dios les dio la ley oral y mandó a Moisés para que les transmitiera la ley oral. Ellos se comprometieron al escuchar la ley oral, se comprometieron y dijeron, haremos todas estas cosas. Luego Moisés sube e inmediatamente ellos hacen un ídolo. Recuerden que es un quebrantamiento del segundo mandamiento. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené a seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Elohim que te sacó de Egipto. Entonces, muchas veces eso es lo que hacemos con Dios. Paganizamos al Dios santo de la Biblia y nos sentamos en mesas de ídolos diciendo, no, pero esto es en nombre del Señor. Y hacemos cosas que nunca el Dios de la Biblia nos hubiera dicho que hiciéramos. Y así pecamos en estos pecados de idolatría. Versículo 9. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira con este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías de sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste a sus descendientes les darías toda la tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que les había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas era obra de Dios. Cuando Josué, porque acuérdense que Josué era como el escudero de Moisés, Josué iba para todo lado con Moisés, se quedaba más lejitos, pero para todo lado iba Josué. Cuando Josué oyó el ruido de los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra, le dice, porque imagínese cómo estaban gritando y, ¡ja, ja, ja! Y ¡ay! Que él pensó que eran gritos de guerra. Y le dice Moisés, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Ellos estaban en semejante jolgorio en medio de su idolatría. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Y vamos a ir al versículo 30. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones tu pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés,
solo borraré de mi libro aquel que haya pecado en contra de mí, contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así por causa del becerro que había hecho Aarón. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Y vamos a leer el otro capítulo hasta el versículo 3. Dice, el Señor le dijo a Moisés, anda y vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometió a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan leche y miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Entonces, estas cosas que nos hablan aquí en el Éxodo, ¿para qué pasaron? Para que nosotros tuviéramos ejemplo de lo que no debemos de hacer. Y Moisés es una sombra del Hijo de Dios, del Mesías. Verdaderamente Jesús en este momento subió al cielo y está en la presencia del mismo Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Jesús y Jesús va a regresar. Pero justamente por esta situación de que pareciera que Jesús estuviera tardando mucho en regresar, como el pueblo creyó que Moisés estaba tardando en regresar. Muchas veces el mismo pueblo de Dios se está paganizando y está haciendo todo tipo de cosas, creyendo que es para el Dios de Israel, creyendo que se tienen que modernizar, que tienen que ser muy evolucionados en su doctrina, pero lo que realmente están haciendo es metiéndole y metiéndole cosas que no tienen que ver nada con la Biblia para evangelizar, para adorar el nombre de Dios, porque normalmente a la gente no le gusta mucho escuchar acerca de las fiestas que son bíblicas, no las fiestas judías, sino las 7 fiestas bíblicas, pero le gusta mucho festejar otras fiestas que son abiertamente paganas y lo hacen en nombre de Jesús, porque muchas veces el pueblo de Dios ha cogido a Jesús y lo ha rebajado a un ídolo y ha dicho, vamos a festejar esta fiesta en su nombre porque finalmente es para Jesús. Pero ¿realmente lo es? Como vemos aquí, ellos pensaban que estaban festejando fiesta para Yahweh, pero eso fue lo que Yahweh les dijo que se pusieran a hacer. Ellos tenían que permanecer en los mandamientos que ya Yahweh les había dado y esperar con paciencia que Moisés bajara del monte, que es lo que nosotros debemos hacer ahora. No debemos inventarnos nuevas cosas. Debemos permanecer con paciencia en los mandamientos que el eterno Dios nos ha dado, esperando que que el Señor Jesús venga y nos tome para sí mismo. Volvamos entonces otra vez a Primera de Corintios 10, en donde nos encontrábamos ahorita, porque este texto solamente lo leímos para poder entender lo que Pablo estaba diciendo aquí, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Dice versículo 7, Primera de Corintios 17, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, cualquiera que lea ese texto dirá, pues que comer y beber es malo. ¿Cómo hace uno para no comer y para no beber? ¿Cómo se guarda uno de no comer y de no beber? ¿Por qué se tildaría como un desenfreno y como una idolatría que ellos simplemente se hayan sentado a comer y a beber?
es que el hecho de comer y beber no es lo malo. Nunca ha sido malo ni comer ni beber. Ha sido malo el corazón idólatra que se sentó a comer y a beber en nombre de dioses, de otros dioses. Por eso es necesario que nosotros podamos entender la Biblia en la imagen y ya no más en la sombra, donde en la sombra ellos comían maná físico, bebían del agua física de la peña, tenían dietas alimentarias, pero cuando nosotros vamos a la ley espiritual en el Mesías, entendemos que todo esto tiene que ver con la idolatría, con levantarnos nosotros mismos cosas que no están en la Biblia para glorificar el nombre de Dios. Porque según nosotros, a Dios se le glorifica de cualquier manera, así no está en la Biblia. Es importante que nosotros nos apeguemos a lo bíblico para poder agradar al Dios de la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo hacemos. Si no está en la Biblia, no lo decimos. Si no está en la Biblia, no lo enseñamos. Si está en la Biblia, lo hacemos. Si está en la Biblia, lo decimos. Si está en la Biblia, lo enseñamos en su contexto. Es necesario verle el contexto. Entonces, ellos participaron de idolatrías, eligieron dioses para sí mismos y los adoraron y con eso encendieron el furor de Dios. Y usted pensará, pues, qué Dios tan injusto, simplemente por ese errorcito que ellos cometieron, mire cómo se puso de bravo. Pero imagínense ustedes cuando ustedes se sientan a leer todo el proceso que Israel tuvo que vivir, todo lo que Dios hizo para sacarlos con mano poderosa, las plagas que mandó sobre el pueblo de Egipto de manera asombrosa y milagrosa y no vinieron sobre el pueblo de Israel. Y luego Dios los saca de Egipto con posibilidades casi nulas de sobrevivir en el desierto. Ellos no conocían el desierto, era gente que eran esclavos en Egipto, con posibilidades casi nulas de sobrevivir allí, aunque aunque tenían la oportunidad de salir. El desierto es un lugar álgido de día y también de noche. Y luego se ven acorralados por el mar. Ya no pueden seguir adelante, porque ¿cómo van a hacer? Pero Dios, para demostrarles su poder, para que ellos creyeran en Él y se mantuvieran firmes y fieles a Él, los rescata con mano poderosa de en medio de en medio del mar y los pasa de una manera milagrosa. Hace todas estas cosas para que ellos permanezcan en Él y sean fieles a su nombre. ¿Y qué hacen ellos? Se prostituyen a la primera oportunidad cuando Moisés ya no los está supervisando. Entonces debemos entender el contexto de esta situación. Ahora, ¿cuál es la comparación con nosotros? De que salimos de Egipto y fuimos bautizados en el agua y en el Mesías. En que estamos siendo alimentados con el alimento espiritual que nos da Cristo por medio de su justificación y su ley. Somos bautizados en Cristo y alimentados de un alimento ya no físico de nuestra carne, porque ya no estamos en la sombra, sino a la imagen. Somos alimentados por la palabra de Dios en el Mesías, con todo lo que ha salido de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento. Y que fue lo que el mismo Hijo de Dios le citó a Satanás cuando Satanás quiso que él convirtiera unos panes, unas piedras en panes para que comiera, porque había estado en un ayuno muy fuerte. Y
y lo quiso tentar para que hiciera eso, para que comiera algo físico. Y el Señor Jesús, de una manera muy audaz, le contesta que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso no fue algo que Jesús se inventó, porque recuerden que Jesús nunca hablaba por su propia cuenta. Jesús citó el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3 dice: Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas y te multipliques y tomes por posesión la tierra que juró a tus antepasados. ¿Cómo podemos vivir? Poniendo en práctica los mandamientos del Señor. Éramos por naturaleza infractores de los mandamientos, por eso vino Cristo a hacer nuestra justificación. A partir de que nosotros somos rescatados por Cristo, debemos vivir una vida en sujeción a la justicia, una vida en libertad de la esclavitud del pecado. Cumple fielmente todos los mandamientos que te mandó hoy para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino en el desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no tus mandamientos. Que de una manera profética fue lo que también pasó Cristo. Estuvo 40 días en ayuno en el desierto para probar lo que había en su corazón, si había de guardar o no los mandamientos de Dios. Por eso el Señor siempre se defendía con la palabra de Dios, para no caer en la trampa y el engaño de Satanás. Te humilló y te hizo pasar hambre. Eso es lo que el Mesías estaba haciendo, que era la manera de ser probado para poder empezar su ministerio. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro alimento, nuestra comida diaria para nosotros no participar en estas idolatrías? Ceñirnos a la palabra de Dios. Completamente, completamente. Hay cosas, iglesia, que nos han enseñado por tradición, que pensamos que está en la palabra de Dios, pero no están. Debemos empezar a sacar todas esas idolatrías, toda esa levadura que no nos permite agradar al Señor, que nos sacó con poder y con brazo poderoso de donde estábamos en esclavitud. Que no seamos rebeldes como lo fueron el pueblo de Israel y quedaron tendidos en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora entendiendo el tema de la comida, lo de que comían y bebían, vamos a leer este texto porque vamos a leer Lucas 17, 26 al 30, porque ahora sí se puede entender mucho mejor lo que el Señor Jesús nos está tratando de decir aquí. Lucas 17, versículo 26 al 30. Voy a leerlo. Lucas 17, del 26 al 30 dice: Tal como sucedió en tiempos de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando venga el Señor Jesús, como sucedió en tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Entonces lo que el Señor dice ahí: no puedo comer, no puedo beber, no puedo casarme, no puedo darme en casamiento. No tiene nada de malo esas cosas en sí misma. Lo que tiene de malo es la idolatría implícita que hay en ellas si se hace
con idolatría. ¿Entendemos entonces esta parte de que comían y bebían? O sea, festejaban en nombre de sus dioses, aún pensando que le estaban festejando fiesta o que le estaban honrando al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, pero no era así. Se habían hecho ídolos para sí mismos y le habían puesto el mismo nombre del Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Igualito, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día en que no entró, hasta el día en que no entró al arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y se hace una comparación, llegó el diluvio y los destruyó a todos. No entra al arca, llega el diluvio y los destruye a todos. La iglesia entra al arca, llega el fuego y los consume y serán bautizados los que se queden y los que no hayan sido bautizados en el Espíritu en fuego. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Lo mismo, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Será posible de que llueva fuego del cielo? Ya sucedió con Sodoma y Gomorra. Eso es lo que vamos a ver, pero no ya no solamente con una o con dos ciudades, sino con la humanidad que no recibió el bautismo en el Espíritu o que recibiendo el bautismo del Espíritu lo desechó para seguir en sus idolatrías, serán bautizados con fuego. Y es importante que nos guardemos de las idolatrías, de tener otros dioses. En la antigüedad era muy popular hacer muchos sacrificios al Dios de aquí, al Dios de allá, al Dios de acullá. Hoy lo vemos de una manera diferente y se ha popularizado mucho hacer a cada persona su propio Dios. Y nos hacemos idólatras, ya no de un Dios hecho a mano, ya no de los astros, ya no de los dioses animales que adoraban los antepasados. Ahora se ha levantado mucho la idolatría del yo. Y de eso nos llamó mucho, nos jaló mucho las orejas, nos llamó mucho la atención el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos en los últimos tiempos? Así es. El apóstol Pablo estaba en los últimos tiempos, así es. Por eso es que le está diciendo a Timoteo, ten en cuenta esto, porque es para tu tiempo, estamos en los últimos tiempos. Ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y en Reina Valera, me gusta mucho como dice este texto, porque dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Cuando nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas, cumplimos sus mandamientos que tienen que ver con Él, con mi prójimo y conmigo por encima de todas las cosas. Pero cuando no amamos a Dios por encima de todas las cosas, sino que somos amadores de nosotros mismos, somos ególatras, entonces no nos importa mucho los mandamientos de Dios para ponerlos en práctica para nuestra vida ni para la vida del prójimo. Entonces nos volvemos
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Porque si no hay un amor genuino a Dios, entonces yo lo que tengo que hacer es, eh, es llenar mis propios deseos. Ya no estoy yendo a llevarle sacrificios a un Dios que me hice en la pared muchas veces. Ya no estoy ofreciéndole sacrificios a una deidad. Ahora yo mismo hago cosas para agradarme a mí mismo, aunque esté agradando a la ley de Dios. Y me sacrifico a mí mismo inmundicias para poder, que van en contra de la ley de Dios, para poder agradarme a mí, que finalmente soy mi propio Dios. Soy mi Dios para mí. Muchas veces también hay personas que hacen de los hijos un Dios, de la pareja un Dios. Nuestra circuncisión espiritual no vale nada si no permanecemos atentos a su voz para cumplirla. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Esperar a Moisés. Y mientras esperaba, cumplir los mandamientos. ¿Qué hizo? Lo que la gana se le dio. Porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen de nada que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, de nada. ¿Y qué es lo que hace? Porque Moisés se demoró mucho, inmediatamente un ídolo y le pone el nombre del Dios que lo sacó de Egipto. Y le ofrece sacrificios, come esa comida sacrificada al ídolo y hace fiesta. Y se desenfrena. Ahora en Cristo, como veíamos la clase pasada, nuestra circuncisión es el bautismo. Pero tenemos que permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, para no volver a estar esclavos al yugo de la esclavitud. Como dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, el que esté firme, mire que no caiga. Y en 1 Corintios también, un poquito más atrás, capítulo 7, en el versículo 19, 1 Corintios 7, 19, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que vale verdaderamente. Mantengámonos, iglesia, firmes en nuestra profesión. Romanos, vamos a ir en un momentito a Romanos, capítulo 2, versículo 25 al 29. Romanos, capítulo 2, versículo 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En verdad, él está hablando aquí a judíos, porque además arribita dice, versículo 23, dice, versículo 17 ahí de Romanos 2 dice, he aquí, tú que tienes de sobrenombre judío, él está hablando a los judíos. Luego abajo en este pasaje que estamos leyendo, versículo 25, dice, le está hablando a los judíos, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Lo que Pablo atacaba reaciamente era que la gente pensaba que por la circuncisión iba a haber justificación. Y tal vez en nuestros días, tal vez algunos puedan pensar que a través del bautismo hay justificación.
Y verdaderamente la circuncisión, el bautismo, es esa señal que nosotros tenemos y ese compromiso de guardar una buena conciencia delante de Dios, pero no trae justificación, así como el apóstol Pedro nos lo enseñaba en la otra clase que vimos. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dejémoslo hasta allí. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que vale? Como dice 1 Corintios 7:19, guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión no es nada, la circuncisión no es nada, es un pacto que tenemos que hacer para la promesa que tenemos con Dios, pero debemos militar con temor y temblor después de haber sido bautizados, circuncidados espiritualmente. No vaya a ser que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que quedó tendido finalmente en el desierto por sus paganidades, por sus idolatrías y no logró entrar en la tierra prometida que para nosotros en este momento es la salvación. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que una cosa siempre va atada con la otra y que tengamos este temor de Dios, el que esté firme, mire que no caiga, guardémonos de todas estas cosas porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y no podemos estar haciendo las cosas que desagradan a Dios, sino verdaderamente ir en pos de cumplir sus mandamientos, porque se nos ha dado Espíritu Santo para que permanezcamos en él. Bueno, muchas bendiciones. Me alegra mucho haber podido dar esta enseñanza de hoy, haber podido redondear un poco todo este tema de la circuncisión, del bautismo y que hayamos podido entender bien por qué el Señor va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Muchas bendiciones. Nos veremos a la próxima.